Bendiciones, bendiciones, sean todos bienvenidos a esta familia, Ministerio Camino Eterno, una familia que está fundamentada en la verdad y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Hemos debatido, hemos enseñado varias oportunidades la importancia de descubrir a los falsos ministros, la importancia de la escritura, de cuán importante es leerla, estudiarla a cabalidad. Y para ello te invito a que vengas a nuestro canal en Misionero Juan Zapata, un espacio donde tú vas a poder aprender doctrina cristiana 100% guiado por el Espíritu Santo que te ayudará a ti a madurar en tu fe, a crecer como hijo de Dios, a crecer como ministro de Dios, porque también tenemos la página El Predicador, la voz que clama en el desierto. Allí vas a encontrar estudios de nivel avanzado académicamente para que tú te formes como un ministro de nuestro Señor Jesucristo. Es muy bueno querer predicar la palabra del Señor, pero hay que tener una base doctrinal sólida. Y el día de hoy quiero reflexionar un poco sobre la importancia de cuidar nuestras amistades. Muchas personas dicen que podemos relacionarnos con cualquier clase de personas. No es lo que dice las Escrituras. Vamos a ello. En 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 33, nos recuerda el apóstol Pablo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Para poder entender esta cita bíblica tenemos que ir al contexto del pasaje. Pablo venía hablando sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Luego, más adelante, sucede en la iglesia de Corinto que personas que profesaban fe empezaron a hablar, a decir que no había resurrección. A lo que Pablo dice: si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, que aún dentro de la iglesia había personas en Corinto que empezaron a hablar cosas que no eran justamente doctrinalmente de la fe. No hay resurrección, decían. Entonces Pablo dice: ¿cómo que no hay resurrección? Cristo murió y resucitó y prometió que todos los que creemos en Él también resucitaremos juntamente con Él. Entonces, he aquí la importancia de todo lo que nosotros oímos y con quién nosotros vamos a juntarnos, a quién vamos a tener como amistad. Si aún dentro de una iglesia, cuando recién estaba empezando y hacía pocos años atrás había muerto y resucitado Cristo y ya estaban afirmando de que la resurrección no existía, imagínate lo que debe ser hoy. Hoy muchas personas dicen: Dios no existe, Dios es malo, Dios es perverso, Dios no nos ayuda. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice Pablo. ¿Sí? No podemos fiarnos de nosotros. Yo puedo juntarme con quien yo quiera, a mí no me va a afectar. Lo que yo oigo del mundo a mí no me afecta en ninguna manera, pero la verdad es que sí afecta. Sí afecta. Y no está diciendo Pablo que te apartes del mundo, porque eso es imposible. No está diciendo que seas una persona aislada. No, pero cuida quién va a ser tu amigo, quién va a ser tu amiga, a quién vas a pedir consejo. Cuida tus oídos de lo que estás escuchando. Muchas personas allí fuera no tienen la misma fe, no creen en el mismo Dios. Entonces tú tienes que resguardarte de sus pensamientos, guardar tus pensamientos. ¿Y cómo lo hago? Estudiando las Escrituras, manteniéndome en comunión con Dios, orando todos los días, para que todo lo que yo escuche de allí afuera no contamine mi fe, no contamine mi manera de pensar. Se trata no de apartarme de las personas, sino que lo que ellos creen no obstaculice mi fe. Muchas veces cuando oímos algo repetidamente, empezamos nosotros a pensar de la misma manera. Y un ejemplo claro que yo he visto, por ejemplo, en el trabajo. Yo voy a la empresa, yo voy a trabajar.
me preocupo de realizar mi trabajo. Yo no estoy observando lo que los demás hacen o dejan de hacer. A mí me pagan un sueldo por realizar mi tarea. Entonces yo voy a ir a realizar mi tarea. Ese es el enfoque correcto. Ese es el enfoque correcto. Pero resulta que cuando ya pasa unos tiempos, ¿verdad? 1 mes, 2 meses, y empiezas a relacionarte con las personas del trabajo, ¿no te has dado cuenta que ya empiezas a fijarte? Yo estoy ganando el mismo dinero y trabajando el doble. ¿Por qué? Porque mi compañero está ahí sentado, porque mi compañera está ahí observando el teléfono. Yo no voy a hacer su trabajo. Ay, mira, ¿por qué a él aumentaron el sueldo y a mí no? Si soy yo el que más trabaja y él no hace nada. Ya empiezas tú a cambiar tu manera de pensar. Cuando en un principio venías bien enfocado a realizar tu tarea, ahora están tus ojos puestos en lo demás y ¿sabes qué? Empiezas tú a bajar la calidad de tu servicio. Empiezas tú a dejar de hacer tu tarea de manera excelente. ¿Por qué? Porque el otro no lo hace. Entonces tú también no lo vas a hacer. Cambiaste tu manera de pensar. Después vienen las consecuencias donde te despiden del trabajo. La otra persona tiene antigüedad, tú no. Y te despiden del trabajo. Qué injusta que es la empresa. Injusta o no, tú cambiaste tu manera de pensar. Tú permitiste que los demás entraran en tu mente y moldearan tus pensamientos. Cuando tú firmas un contrato, ahí está estipulado un salario, pero después de 3-4 meses estás como los demás, llora, que son muchas horas, que no me alcanza el dinero, que esto no me sirve, que yo no quiero ir a trabajar, y empiezas tú a protestar. Y esa protesta en tu interior y esas personas de mala energía que te están moldeando tus pensamientos hace con que tú llegues a tu casa con estrés. Y el estrés después provoca dolores en el cuerpo, migraña o dolor en la vesícula, etcétera, etcétera. Te enfermas. ¿Por qué? Porque has permitido que moldeen tu manera de pensar. Ahora, para la vida cristiana pasa lo mismo. Tú dices ser una persona de fe. Tú dices ser que vives en santidad. ¿Sí? Dejas de orar un tiempo. Dejas de escudriñar las escrituras. Luego estás con una persona. Puede ser tu mejor amigo. Y empieza a decir que Dios esto, que Dios lo otro. Y tú al principio rechazas todo pensamiento negativo a la fe. Eso es lo obvio, es lo lógico que se espera en el Hijo de Dios. Rechazar. Eso no es así. Dios es bueno, Dios es amor, Dios tiene su manera de trabajar con cada individuo. Nosotros somos los que rechazamos a Dios. Entonces tú principalmente rechazas la manera de que tu amigo piensa conforme a la fe. Pero es tu amigo. Tú no vas a dejar de hablar con él. Cuando te diste cuenta, con el pasar del tiempo, lo que tú rechazaste en un principio, ahora lo empiezas a asimilar, lo empiezas a aceptar, lo empiezas a tolerar. Y una vez que empiezas a tolerar que hablen mal de tu Dios, que hablen mal de Jesús, y empiezas a tolerar el pecado, cuando menos te das cuenta, tú mismo estás cometiendo el mismo pecado. Y te enfrías, dejas la fe. Por eso Pablo nos advierte, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces no se trata de alejarme de las personas, se trata de no permitir que sus pensamientos influyan en los míos. Yo creo en Dios y debo mantener mi fe en Dios. Para eso tengo que estar en constante comunión, constante oración y lectura de la palabra. ¿Para qué? Para que no se enfríe mi fe, para que yo no me apague, para que yo no me aleje de Dios. Veamos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero tú, ¿qué tienes que hacer?
transformar tu manera de pensar. ¿Cómo voy a transformar mi manera de pensar? Manteniéndome en la lectura diaria, leer las escrituras de manera constante, para que de esa manera los pensamientos negativos de los que me rodean no me afecten. No debo conformarme a este siglo, es decir, no es apartarme de él, sino no estar de acuerdo con todo aquello que contradiga la palabra de Dios. Si la ley aprueba el aborto, yo no estoy de acuerdo con eso. Si la ley aprueba la unión entre personas del mismo género, yo no estoy de acuerdo con eso. Si mi mejor amigo, porque si ya tienes un mejor amigo que no cree en Dios, hay un problema, él dice que Dios no existe, yo no voy a creer en eso. ¿Me explico? No tengo que permitir que el mundo moldee mi fe. Mi fe tiene que ir en aumento y solo va a ir en aumento a través del estudio de las Escrituras. Cuanto más leo, más fe voy a tener, más firme voy a estar espiritualmente. Cuanto más escucho a aquellos que no tienen fe, más vulnerable voy a ser. Entonces yo más voy a necesitar de la palabra, para cuando escuche, yo resista y diga, no es así, no es así. La vida se vive una vez, hay que disfrutarla. Ven, tomamos y comamos, porque mañana moriremos. No tienes que tener esos pensamientos. Pero muchos cristianos, entre comillas, caen en eso. Sí, ¿verdad? Soy joven, tengo que disfrutar. ¿Tengo que disfrutar? Hay personas que llevan doble vida aún dentro de las iglesias, que dentro de las iglesias alaban a Dios, adoran al Señor, leen su palabra, lloran, etc. Pero los fines de semana están de fiesta, con sus parientes, con su familia, con sus amigos. ¿Hay algo de malo en eso, hermano? Dímelo tú. ¿Te edifica en algo? ¿Te ayuda a ser más espiritual? ¿Te ayuda a ser más santo? Dímelo tú. Dímelo tú. Hay personas que no saben si es cristiano o es mundano, porque las dos vidas la lleva muy bien. No hace mucho tiempo conocí a una persona en la iglesia y se lo dije, no puedes llevar esa doble vida. No puedes estar en la iglesia y después estás no, pero es el cumpleaños de mi prima, el cumpleaños de mi sobrino, que la fiesta, que la joda, que la música del mundo. Yo le dije, mira, el Señor está hablando contigo. Ten cuidado. No hizo caso. No pasó mucho tiempo y ya partió. En un accidente de moto, perdió el control y estalló el casco. No sobrevivió. No sobrevivió. La palabra del Señor dice que cuando participemos de la Santa Cena, tenemos que analizar nuestra vida, examinarnos, porque muchos duermen antes de tiempo por participar de la Santa Cena en pecado. Y cuando dice muchos duermen antes de tiempo, se refería a la muerte. Dios se lo lleva. Entonces, nosotros pensamos que porque estamos con nuestros amigos, nuestros camaradas, disfrutando de la vida, no pasa nada. Yo tengo fe en Dios, yo voy a la iglesia, yo participo de la Santa Cena, yo escucho al pastor, pero también tengo mis amistades, tengo derechos a vivir. ¿Será? ¿Será que no te estás corrompiendo poco a poco? ¿Será que no estás como la iglesia de Corinto, que al principio creían la resurrección y después llegaron a la conclusión de que no había resurrección y tuvo que venir Pablo y hablar con ellos severamente? Porque eso fue lo que pasó. Para vergüenza suya, dijo Pablo, les hablo estas cosas. Entonces, debemos protegernos de todo lo que escuchamos y resistir todo aquello que no provenga de Dios. Todo aquello que rechace a Dios, tenemos que rechazar nosotros a ellos. No es estar de malas con las personas, es simplemente
¿Sabes qué? Cámbiame de conversación. Si vas a hablar mal de Dios, cámbiame de conversación. Si vas a hablar mal de Cristo, cámbiame la conversación. Si vas a salir a favor del matrimonio igualitario, cámbiame la conversación. Si van a hacer chistes de doble sentido, cámbiame la conversación o vete de ese lugar. Regresa después. No tienes que participar de las obras infructuosas de la carne. Tan fácil como eso. ¿Por qué? Porque si tú participas de esas cosas, de esas actitudes, poco a poco tu fe se va a ir debilitando. Y cuando te das cuenta vas a estar publicando en tus estados de WhatsApp, publicando en Facebook, cosas que no convienen. Porque para ti Dios es amor y todo vale. Odio no existe, porque ya te convencieron de eso. Hermanos, debemos cuidar todo lo que escuchamos y con quién hablamos. Es por nuestro propio bien, para no debilitarnos, para no caer en la fe. Hay muchos cristianos, o ex cristianos, o no eran cristianos, no sé cómo decirlo ahora. Personas que iban a la iglesia, que adoraban a Dios, y después van y toman, van a la joda, se tatúan. ¿Qué pasó? No, porque conocí un joven que iba a una iglesia y el pastor le permitía que se tatúe. Bueno, se tatuó el muchacho. No, porque fui a otra iglesia donde el joven tomaba bebidas alcohólicas. El pastor lo permitía. ¿Ok? Muchos dicen, no es pecado tomar, porque el mismo Jesús tomó vino. Perfecto. No es pecado tomar, pero es pecado la borrachera. Entonces, ¿te conviene? ¿Te sirve? ¿Te edifica? ¿Te ayuda en algo? ¿Te acerca más a Dios? ¿Te hace más espiritual? ¿De qué te sirve a ti tener como amigo una persona que adora a Satanás? ¿Mm? ¿No has visto a los jóvenes hoy en día que tienen sus cuartos llenos de estampas diabólicas? 666 por allá, el cornudo por acá. ¿Por qué quieres juntarte con una persona así que tiene el alma oscura, que está perdida? Una persona que necesita conocer la verdad, una persona que necesita conocer a Cristo, una persona que si no se arrepiente va a camino de perdición, va a un lugar de condenación donde Jesús dijo que el fuego no se apaga nunca. ¿Por qué quieres tener una amistad de esa? ¿Acaso tú también quieres ir a ese lugar de condenación? No, pero él tiene cara de bueno, él hace las cosas bien, él trabaja, parece ser un buen chico. Sí, pero tiene el alma oscura. ¿Por qué no se acerca a la luz si es una persona íntegra, una persona buena, como tú dices? ¿Por qué no se acerca a la luz? ¿Por qué no viene a adorar a Dios? ¿Por qué quiere ir a adorar a Satanás? Porque él cree que la carne es el todo del hoy. Dale rienda suelta a la carne, a los deseos, a los placeres de este mundo. Pero va a llegar un día donde en la eternidad se va a encontrar con ese lugar de condenación. Y el infierno existirá mientras Dios exista y Dios es eterno. Y tú, en lugar de predicarle del Evangelio, de predicarle de la salvación de Cristo a esa persona que necesita de Dios, en vez de tú realizar esa obra, es esa persona que vive en tinieblas la que te predica a ti. Ay, no seas tan religioso. Vamos, disfrutemos, vivamos la vida. Poco a poco te van ganando para el mundo. Poco a poco se van corrompiendo tus pensamientos y tu fe va decayendo. ¿Sabes por qué? Porque el otro está seguro de cómo vive su vida y tú que dices tener fe no estás seguro. ¿Y por qué no tienes esa seguridad? Porque no lees, porque no estudias. Así que hagamos caso a Pablo. Apartemos nuestros oídos
de toda corrupción moral y espiritual. ¿Sí? Estudiemos más las Escrituras y escuchemos menos a aquellos que no conocen a Dios. ¿Para qué? Para que no nos corrompamos. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Vivimos en una sociedad corrupta, pero nuestros pensamientos tienen que ser conforme a los pensamientos de Dios. Y eso solo lo vamos a adquirir a través del estudio de la palabra. Así que te invito, para que tu fe sea fuerte, sólida, estudia las Escrituras. Y si no las entiendes, ven a mi canal Misionero Juan Zapata y allí están las doctrinas bíblicas que te ayudarán a crecer y a madurar en la fe. Vas a estudiar, vas a empezar desde cero, también te puedes comunicar al privado, puedes recibir PDFs, estudios doctrinales en tu celular y empezar a estudiar. También tenemos un seminario gratuito. Así vas a aprender más de Dios, a conocer más de Dios. Ven, participa, sé uno más de la familia. ¿Para qué? Para que tu fe aumente, para que tú puedas resistir a Satanás. ¿Cómo tú resistes a Satanás? ¿Cómo tú resistes a las tentaciones? Teniendo la palabra de Dios aquí. Simple y llanamente. Y cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas a la escuela, cuando estés con tus amistades, no permitas que su influencia apague tu fe, que moldee tu manera de pensar, que hoy tienes fe en Jesucristo y mañana no sabes si creer o no creer, que eso no ocurra. Entiende que son personas que si no tienen a Dios van a un lugar de condenación y tú, supongo yo, no querrás ir al mismo lugar. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.